Todos bien recordamos que el primer antibiótico de la historia fue la penicilina, descubierta por el doctor Alexander Fleming. Posteriormente vendrían otras familias antibióticas como los aminoglucósidos, los macrólidos, los carbapenes, los glucopéptidos y muchísimos más. Sin embargo, a principios de la década de los 50 se descubrió una familia antibiótica bastante especial, las tetraciclinas. Esta familia antibiótica tiene un historial bastante escondido, y no porque sean malos antibióticos, ni mucho menos, sino porque tienen una correlación muy importante con las bacterias, es decir, con el ámbito o con el reino procariota. Derivadas de la familia procariota de los actinomyces, las tetraciclinas se han estudiado muchísimo durante la humanidad, o mejor dicho, desde que se descubrieron. Con más de 12.000 estudios realizados, todavía se restringe su uso, por así decir. Pero sí que es verdad que las tetraciclinas han ganado mucha popularidad en el tratamiento de enfermedades en el ámbito veterinario. Es decir, se utilizan mucho las tetraciclinas para las infecciones bacterianas, tanto en la ganadería como, por ejemplo, también en la apicultura. Sin embargo, en el ser humano también se utilizan las tetraciclinas, siendo la más importante la oxitetraciclina, la cual, bajo el nombre de terramicina, se utiliza mucho en las infecciones bacterianas de la especialidad facultativa de la otorrinolaringología. La oxitetraciclina es un fármaco que pertenece a la familia de los antibióticos y dentro de esta gran familia se engloba en el grupo de las tetraciclinas. Antibióticos descubiertos a principios de los años 50, pero que se ha escondido su uso de la práctica clínica, y no por detracción ni por malos resultados, sino porque están íntimamente relacionados con el mundo procariota. La oxitetraciclina se sintetiza o se puede obtener de forma natural del reino procariota de los actinomyces y de forma sintética la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de terramicina. La oxitetraciclina también se utiliza mucho en el ámbito veterinario, siendo casi por excelencia en su familia de las tetraciclinas como el antibiótico más utilizado en infecciones bacterianas para la paliación de las mismas en la ganadería y la apicultura. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la oxitetraciclina, la cual vemos que tiene la misma estructura idéntica que la molécula madre, la tetraciclina. La única diferencia radica en que el grupo hidroxilo y el grupo carbonilo de los anillos centrales están cambiados de sitio. En la tetraciclina normal y corriente, el grupo carbonilo se encuentra en el tercer anillo, comenzando desde el extremo izquierdo. Y el grupo hidroxilo se encontraría en el otro lado. Por lo cual podemos ver que la oxitetraciclina tiene la misma estructura que la molécula madre, pero con los grupos hidroxilo y carbonilo de los anillos centrales cambiados de sitio. Es la única particularidad. Como todos los antibióticos, la oxitetraciclina está indicada en el tratamiento de las infecciones bacterianas
que estén causadas por cepas sensibles a la acción de la oxitetraciclina y en general de cualquier tetraciclina. También tenemos que decir, como hemos mencionado anteriormente, que la oxitetraciclina es uno de los antibióticos por excelencia en los cuadros veterinarios, es decir, en la medicina animal, utilizándose mucho para el tratamiento de infecciones bacterianas en la ganadería y en la apicultura también. Y dentro del ámbito clínico humano, la oxitetraciclina se utiliza mucho para el tratamiento de enfermedades bacterianas que están relacionadas con tejidos blandos pertenecientes a la garganta, la nariz y la boca, es decir, al ámbito de otorrinolaringología. También se puede utilizar para las infecciones dentales, infecciones gastrointestinales e infecciones urinarias, pero especialmente la oxitetraciclina se relega a las infecciones de tipo faciales, orales, de la nariz y de la garganta. En pocas palabras, o en una palabra mejor, en el ámbito otorrinolaringológico. A pesar de los múltiples estudios que hay sobre las tetraciclinas, más de 12.000 desde que se descubrieron a principios de la década de los 50, la oxitetraciclina está contraindicada en la propia alergia a la molécula en sí y al grupo de las tetraciclinas, en menores de 8 años en pediatría joven, pero más por el mero hecho de que no se ha establecido una seguridad terapéutica de la oxitetraciclina en estas poblaciones, y tampoco se debe utilizar en el embarazo y la lactancia, donde tiene cierto carácter teratógeno, ya que puede provocar algún que otro daño, especialmente daño oral y dental, en los procesos de formación embrionarios y fetales, así como en el propio lactante, donde se ha descubierto que la oxitetraciclina se excreta por la leche materna. Y dentro de las precauciones tenemos que revisar el historial de alergia del paciente a los antibióticos por si éste tuviera cuadros de hipersensibilidad a la oxitetraciclina. En pacientes con cierto grado de nefropatía y o hepatopatía, así como también recordar que la oxitetraciclina se utiliza mucho en los ámbitos veterinarios. También decir que la oxitetraciclina, como veremos más adelante, apenas suele generar resistencia procariota, pero siempre que se utilice a las dosis recomendadas y en tratamientos a corto plazo. Es muy importante realizarle al paciente controles analíticos, por ejemplo, hematológicos, de linfocitos y de otros elementos sanguíneos. Y también decir que la oxitetraciclina puede provocar reacciones de fotosensibilidad y mucho cuidado con su uso tópico, donde se ha relacionado a la oxitetraciclina con un mayor aumento de la resistencia procariota. El mecanismo de acción de la oxitetraciclina es bastante simple, pero primero hay que diferenciar un aspecto clave dentro del grupo general de las tetraciclinas, y es que todo antibiótico de tipo tetraciclina, por naturalidad, son sustancias bacteriostáticas, es decir, inhiben el crecimiento procariota, pero no matan al patógeno, solamente evitan su crecimiento y proliferación. Pero a dosis altas, toda tetraciclina cambia su carácter bacteriostático a bactericida, es decir, elimina cualquier rastro o huella de infección bacteriana. Normalmente, la oxitetraciclina a las dosis normales, como veremos más adelante, suele ejercer como bacteriostático, por lo cual se le asocian en las terapias coadyuvantes otros antibióticos que también sean susceptibles
a exterminar de forma bactericida a la infección bacteriana. El mecanismo de acción como tal de la oxitetraciclina consiste en la inhibición de la síntesis proteica, muy simple, acoplándose a la subunidad 30S ribosomal. La bacteria no consigue producir proteínas esenciales para su mantenimiento y fortalecimiento de la pared celular, lo cual conlleva a la muerte de la misma. Por lo cual la oxitetraciclina y en general la familia de las tetraciclinas suelen generar poca resistencia al uso normal, pero aún así todos los tratamientos suelen ser a corto plazo, nunca se sabe. Las vías de administración más usuales de la oxitetraciclina suelen ser varias, como por ejemplo tenemos la vía enteral en forma de comprimidos y cápsulas para su ingesta oral, y también tenemos la vía tópica mediante emulsiones y cremas para su esparcimiento epitelial. Usualmente la vía tópica se utiliza mucho, por ejemplo, para los pacientes que han sido intervenidos de forma otorrinolaringológica, por ejemplo, operaciones de la nariz, operaciones de la boca, operaciones de la garganta, que suelen ser superficiales. Y también existen fórmulas parenterales de la oxitetraciclina, pero por ejemplo, en España no se comercializan, solamente por vía enteral y por vía tópica. La posología más común de la oxitetraciclina suele ser bastante estandarizada y se condiciona únicamente a la gravedad de la infección que presenta el paciente, por si se requieren tiempos menores de administración o utilizar dosis algo mayores, donde ya la oxitetraciclina tendría un carácter bactericida en contraposición de su naturaleza bacteriostática. De forma oral, la oxitetraciclina la podemos utilizar para el tratamiento de infecciones leves con 250 miligramos cada 6 horas o dosis algo mayores espaciando el tiempo, 500 miligramos cada 12 horas. Que es una infección grave, pero no llega al término de crítica, podemos utilizar una dosis máxima de 500 miligramos cada 6 horas. Y en pacientes jóvenes que tengan más de 8 años, se ha establecido una seguridad terapéutica de 25 a 50 miligramos por kilogramo diarios, fraccionando estas dosis a poder ser en 3 o 4 tomas. También podemos utilizar la oxitetraciclina para el tratamiento de ciertas enfermedades venéreas, es decir, enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo, en las gonorreas y enfermedades producidas por las clamidias, podemos utilizar 500 miligramos cada 6 horas durante 7 días. Y en la propia sífilis, podemos utilizar 500 miligramos cada 6 horas durante 15 días, pero sabiendo el estadio que tiene la infección, si es leve, moderada o grave. Y para el tratamiento de las brucelosis, es decir, enfermedades transmitidas desde vectores animales, como por ejemplo en la ganadería, podemos utilizar 500 miligramos cada 6 horas durante aproximadamente 3 semanas, 21 días, pero siempre revisando la bibliografía existente. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la oxitetraciclina con el resto de la farmacología existente, no se dispone de mucha información sobre qué sustancias o fármacos se pueden administrar a la vez o no con la oxitetraciclina. Así que usualmente se suele administrar de forma solitaria y a poder ser sin alimentos. Y dentro de las interacciones
tenemos que saber que la oxitetraciclina tiene sinergia y potenciación terapéutica y de la adversidad si se administra a la vez con anticoagulantes, especialmente de tipo orales, la warfarina o el acenocumarol. Y por el contrario, la oxitetraciclina tiene antagonismo y disminución de la absorción si se mezcla con la leche y con los alimentos, independientemente de cuál sea. Y también tiene antagonismo farmacológico con los bactericidas, utilizando la oxitetraciclina a las dosis normales, donde ahí actuaría como un bacteriostático. Muy importante recordar, o exterminamos la enfermedad bacteriana de forma radical o la mantenemos latente mientras otro antibiótico va rematando la faena de exterminación. Pero es preferible no mezclar bacteriostáticos con bactericidas. Con la multitud de estudios que hay sobre la oxitetraciclina y en general la familia de las tetraciclinas, no está exenta de efectos adversos, aunque la mayoría suelen ser mínimos y apenas suelen aparecer si se administran las dosis correctas. Algunos de los efectos secundarios que se pueden derivar de la oxitetraciclina es la aparición de dispepsia, diarrea, anorexia y urticaria, especialmente si se administra por vía tópica. También puede provocar colonizaciones, ya que si erradicamos una bacteria en el organismo a la vez que otras muchas que no tienen nada que ver con la enfermedad, se puede propiciar la aparición de seres o de microorganismos patógenos oportunistas, como virus o hongos. Y también puede provocar resistencia, aunque el grupo de las tetraciclinas es muy difícil que se genere resistencia a las mismas, a no ser que se utilicen de forma continuada en el paciente. También puede haber alteraciones de algunos niveles o valores de la sangre, neutropenias, trombopenias, y también hay que recordar que la oxitetraciclina es un fármaco fotosensible. El paciente evitará exponerse a la luz de forma prolongada si toma la oxitetraciclina o si la tiene untada o esparcida por alguna parte del cuerpo. Y también tenemos que decir que otro de los efectos adversos de la oxitetraciclina, si se utiliza a largo plazo, es que provoca una palidez dental. Los dientes, en vez de ser de tono grisáceo, blanquecino oscuro, se pasan a un tono amarillento. Finalmente tenemos que decir que la oxitetraciclina, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, nos ha demostrado que sea un fármaco dializable o no, es decir, no hay información disponible, por lo cual su uso en pacientes dializados será muy cauto y a evitar a ser posible, y no suele requerir un ajuste de dosis. Tenemos que hacer énfasis en que la oxitetraciclina, como todas las tetraciclinas, son antibióticos bacteriostáticos a las dosis normales. Pero si se utilizan dosis altas, ya cambian su carácter a el tipo bactericida. También decir que la oxitetraciclina es un antibiótico que se utiliza mucho en los ámbitos veterinarios, como por ejemplo en la apicultura, para la profilaxis de enfermedades bacterianas en las abejas, en la ganadería para tratamiento de enfermedades propias en sí, causadas por cepas sensibles a la acción de la oxitetraciclina, en vacas, caballos, cerdos, y también se utiliza en la agricultura para la profilaxis en las plantas y que éstas estén protegidas para o ante un ataque procariota.
La oxitetraciclina, a pesar de los múltiples estudios que hay sobre ella misma y su familia antibiótica, siempre es preferible utilizarla en solitario y revisando el historial de alergias del paciente. Y también decir, por último, que la oxitetraciclina, aunque se puede utilizar en cualquier enfermedad procariota o bacteriana que esté causada por cepas que sean sensibles a la acción de la misma, en el organismo, es decir, en el cuerpo humano, se suele utilizar mucho en los ámbitos quirúrgicos, especialmente en los posoperatorios de operaciones de tipo otorinolaringológicas, de la nariz, del oído, de la boca y de la garganta, especialmente si son de tipo superficiales.